La comida es un reflejo de la cultura de un pueblo. Cada plato, cada ingrediente, cada tradición culinaria cuenta una historia sobre la historia, la geografía y los valores de una sociedad. Los sabores, los aromas y las texturas evocan recuerdos y emociones, conectándonos con nuestras raíces y nuestra herencia. La comida es un puente que une a las personas, fomentando la comprensión y el respeto mutuo. En última instancia, la comida es un acto de amor, un gesto de hospitalidad y un símbolo de comunidad. Compartir un plato es compartir la vida, la cultura y la historia. Hola Gustavo, bienvenido a nuestro espacio de luces y sombras. Muchas gracias Silvia y gracias a la producción por invitarme. Nosotros agradecidos aquí. Bueno, vamos a comenzar a charlar un poquito acerca de este caminito, de este vínculo en primer lugar tuyo con la gastronomía, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cómo comienza? Contanos un poquito. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Y bueno, comienza como pienso que todos, con la familia, familias numerosas, abuelas, hermanas de abuelas. En ese hacer familiar, ver, hacer y compartir familiar, ¿cómo es que ya andando el tiempo, pensaste en dedicarte o se fue dando exclusivamente a la gastronomía? Bueno, muy buena pregunta Silvia, la verdad que jamás lo había pensado desde mi niñez y se fue presentando, ¿no? Hasta que aparecí en un restaurante salido del colegio y me metí ahí. Ahí comenzaste trabajando sí, en un restaurante. Sí, con todo en contra. Bueno, eran otros tiempos. Ahora está de moda la gastronomía, pero hace 35 años no era así. Entonces fue una loca decisión que ahora, hace unos años recién, estoy disfrutando de las mieles, de tanto trabajo y, en fin, de entrar en ese mundo lindo. Bueno, y estamos hablando de un restaurante en la capital de Colombia o en alguna otra ciudad. El inicio fue en Pereira, una ciudad del centro de Colombia. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena. Y hacerme un poco ahí de conocer, de participar, de aprender. Y cuando hablamos de esa etapa, ¿qué fuiste descubriendo? ¿Qué gustos fuiste descubriendo además de la comida típica de tu país? Bueno, Colombia particularmente, nuestra gastronomía es gastronomía de montaña, por decirlo así. Y al entrar en un restaurante ya era como viajar, ¿no? En ese momento era impensable viajar, entonces fue como también un canal para conocer un poco el mundo, ¿no? Así que fue como por ese lado. Así que fuiste como a través de la comida recorriendo el mundo, ¿sí? Sí, hasta el día de hoy, ya pues adulto, continuamos en ese camino de poder viajar a esas culturas, a esos sabores, ¿no? A esas tradiciones. Porque eso es lo que representa muy claramente cada cultura, ¿no? Entre otras cosas. Sí, claro. Y te diría, bueno, desde mucho tiempo atrás, ¿no?
desde que el hombre conoció el fuego, desde que empezó a darle vida a la noche a través del fuego y comer calentito, cocido. No sé si es de antes del Paleolítico mismo, pero sí, es parte de nuestra razón de ser como humanos, ¿no? El ritual, es un ritual. Es un ritual, es cierto, el ritual de la comida. ¿Cómo sigue el caminito? Hasta Bueno, llegar a esta realidad hoy en nuestra ciudad de Mercedes. hasta llegar a Mercedes, un largo camino. Sí. Es como si de alguna manera me hubieran puesto acá. A veces pensamos, lo digo en plural antes que nada porque mi esposa no está presente, pero lo hacemos juntos. Entonces, Argentina siempre estuvo cerca de mí, en mi familia, bueno, la música, los libros, el tango, ni hablar, ¿no? Sí. Creo que en Colombia somos más tangueros que acá ¿Sí? actualmente. Sí. Entonces, a través de la música, de eso, siempre estuvo muy, muy cerca. También por la historia misma de Argentina, bueno, siempre tuve ahí como desde muy joven lo más cercano en Latinoamérica. Claro. Era Argentina, como que tenía unas características singulares, ¿no? Sí, especiales. Sí, entonces eso fue, no sé, tendría yo 33 años cuando llegué a Buenos Aires y se me abrió el mundo, por decirlo así. ¿Y ya venías, digamos, con algún objetivo claro o, digamos, un camino, más que objetivo, con un camino ya establecido? Es decir, ¿sabías a dónde venías, a dónde ibas a trabajar o simplemente se lanzaron, ya que hablaste en plural con tu esposa, o se lanzaron hacia Argentina y... De todo un poquito, habían allá cosas, vamos. habían pensamientos, obviamente en gastronomía. Mi esposa es artista plástica. Así que ambos con sus proyectos y felices de estar en Buenos Aires, pues es como la capital gastronómica de Latinoamérica en términos más globales, ¿no? ¿Mm? Las escuelas también. Entonces, de alguna manera, sí había un plan, pero eran más los no planes. Así que, desde que vimos ese cielo austral, supe que habíamos llegado a un lindo lugar y con linda gente, ¿no? ¿Y cuántos años hace que están en Argentina? Y 18 años, creo que vamos para 19 años. Mucho, Una vida. mucho ya. Y así fue la llegada. Estuve más o menos unos 3 o 4 meses recorriéndome prácticamente todo Capital, presentándome y feliz de caminarlo, de recorrerlo, de transitarlo. Sí, como el pre. Claro. Fue fantástico. No me llamaban, no me llamaban, no me llamaban. Pero yo feliz. Y finalmente, como a los 3 meses y pedazo y pico, llegué a un lugar fantástico de comida italiana. Y ahí ya empezó pues como el camino. Ahí estuve 4 o 5 años. Siempre Italia dando vueltas. Entonces ahí fue como el inicio, ¿no? Y hablando, ya que dijiste de Italia, porque bueno, eso me quedó en el comienzo, cuando hablaste de tu familia, ¿cuáles serían las raíces? Ya dijiste vos, familia numerosa, como para ir descubriendo también el tipo de comida que se preparaba. ¿Raíces de dónde? En realidad, si vamos al hueso, creo yo que Asia, ¿no?
antes de que China se llamase China, la manera de cultivar, ¿no? De transformar los productos. Entonces yo pensaría primero como por Asia, en esa época, no sé, 13.000 años atrás, cuando venían a estas tierras sin conocerlas y hacer sus propios navíos, el lanzarse a un viaje sin saber a dónde llegar y sin el plan de conquistar, ¿no? Sino como de compartir. Bueno, Colombia, ¿qué te digo? Es un jolgorio, es una alegría en medio de las situaciones que siguen pasando en Colombia, entonces es una manera también como de, en la familia, de estar alegres, la comida como acá también y en el mundo. Representó, yo tengo recuerdos desde niño en las diferentes ciudades y pueblitos, porque viví también en Bogotá y bueno, mi familia está repartida en Antioquía, en Medellín, en pueblitos. Entonces, cada que recorría y estaba por ahí con mi familia, siempre presente la comida desde, no sé, las 4 de la mañana, que servía el agua y se empezaba a hacer las arepas y el desayuno para 10, 12, 15 personas diariamente. Entonces, se hacía de todo, se hacían chorizos, las abuelas en la propia cocina hacían los chorizos con la tripa, el relleno, morcillas, caldos, sopas. Fue como el momento donde, sin saber que me dedicaba a esto, que me iba a dedicar, como lo que siempre me impactó y me dio ese impulso, ¿no? Pero bueno, básicamente estaba con las hermanas de mi abuela por parte de mi madre. Hay unas 5 o 6 también abuelas con sus respectivos 8 o 10 hijos. Y yo fui el nieto mayor, entonces mis tíos eran como mis hermanos mayores y tengo ese recuerdo de a los 6 años entrar en la cocina con la tía Beata, con la abuela, con la otra. Y bueno, ya no te metes a esa hora porque te sacan. Te sacas. Y tengo ese recuerdo de que ahí estuve y recuerdo que cuchicheaban ahí. Y no sé qué, apareció en mi tía la Beata con un pedacito de ajo y ¡tic! Me dio el ajo. ¿Sí? Después entendí que era para que me fuera a dormir, que eso se lo habían hecho a mis tíos o a mis tías. Una tradición. No lo sé, pero era más bien como andate de acá. Y tengo ese recuerdo ahí en pijama de que no me fui y me dieron el agua tibia para pasar el ajo. El agua servía en esa época, las olladas de agua. Y pasé el ajo con agua tibia y me quedé. Y volvían y cuchichaban que no, que este chico se quedó aquí, que no, que se vaya a dormir, bueno, no sé qué. Escuché ya que mi abuela le dijo, bueno, entonces que se ponga a moler arepas. Ya que está aquí, entonces. Y bueno, me acuerdo que agarré con las 2 manos la máquina de hacer arepas y ahí fue como la bienvenida oficial que se tradujo después en ser como el ayudante, claro, o al que agarraban de corte mis tías abuelas para todo, ¿no? Entonces claro, ya con ellas era un tema. Pero es interesante porque no todos los niños a esa edad se les da por, como decimos acá, por meterse en la cocina de los grandes. Y vos lo contás, y cómo lo contás, se ve tu alegría. Sí, Silvia, me haces recordar a esos momentos y bueno, la verdad que son muchas cosas. Eran la comida, eran los mandados, luego a la tarde estar con esas señoras ya solas y la máquina de coser, la Singer
y ellas ahí en su chismecito de, y este muchacho qué, y la otra qué, y los puchos acá, y el pan, y de ponerle cuidado a las cosas. Em, a la par de la música, siempre pues ahí en la sala estaba la única que tenía un equipo de long plays o de discos, era ahí. Entonces, mientras pasaba todo eso de la cocinada, me escapaba y ponía música desde boleros hasta, bueno, lo que había en ese momento. Estaba empezando a llegar el rock, aunque ya venía pues con... Entonces fue como una sumatoria ahí de cosas que siempre me apasionaron, ¿no? Me gustaron, sin saberlo, pero todo esto lo vi ya luego. Y ya más o menos a los 12 o 13 años, en las Navidades, en esa época, llegaba la familia del exterior y eran unas Navidades fantásticas, ¿no? Eran momentos como de una sobreexcitación, de alegría y de jolgorio, que ahí fue donde ya sentí que, bueno, eran, no sé, 50 personas y que el chancho, que... y ya transpirando y ya, ay, y fue ahí como que, uy, qué lindo, ¿no? Qué lindo vivir así, que pensé algo así, pero sin saber que iba yo a dedicarme a esto. ¿Seguiste el colegio? Sí, para mí como eso todos fue los normal, chicos, ¿no? En todos lados fue así hasta que salí del colegio y medianamente todas mis compañeras y compañeros tenían más o menos todo medio claro. Yo no. En ese momento pues era un mandato el que pudiera estudiar, que estudiara ya. Sí. Y bueno, mi mamá también profesora, entonces yo no sabía qué hacer ni qué estudiar. Pero lo que hice fue entrar en ese restaurante con todo en contra. Yo estaba muy feliz de conocer esos mundos. Claro. Pero cuando salía de ahí daba un paso, era terrible. ¿Qué está haciendo? Tiene que estudiar, hay que hacer cosas serias. ¿Usted cómo se va a quedar mantequeando? Yo no, pero es que yo no estoy mantequeando, a mí me encanta. No, eso usted tiene que estudiar. Y bueno, y así pasó, entre luces y sombras, como tu programa. Sí. Y bueno, ya pasó el tiempo. Luego estudié, tuve la oportunidad pues de estudiar y hice las dos cosas y me ganó afortunadamente la gastronomía, que me hace muy feliz. Porque, recordando lo que contaste al comienzo, desde los 12 años ya empezaste a trabajar, se podría decir, en un restaurante, ¿sí? No, ahí fue familia. Fuera de la familia. Ya trabajar fue después del colegio. Después del colegio, perdón. Sí, pero bueno, sí fue así. Sí, estudiando y trabajando. Eso sí, claro. En el comienzo de tus estudios. Pero tardecito, yo empecé a los 24 años en la facultad. A la par de... No sé ni cómo lo haría ahora. Y en esa época, bueno, eran 8 materias, más el trasnocho. ¿Qué estudiabas yo estudié en la facultad? Psicología en la Católica, Universidad Católica. Entonces, bueno, era terminar 1, 2 de la mañana y al tomar decisiones también dejas otras que quedan ahí. Entonces también fue dejar un poco de lado a la familia, ¿sí? Siendo tan joven y tan apasionado y sintiendo que no lo sabía, pero tenía un bagaje que lo vine a descubrir cuando llegué al restaurante. Yo empecé desde ceros y no conectaba lo que había vivido o cómo había vivido lo que recién te cuento de mi niñez con entrar a un restaurante y bueno, aprender todo nuevo. Y me sentí como en mi casa. Ya a los 15, 20 días estaba prácticamente ahí
encargado de una manera natural, como que el mismo grupo ahí yo también como, bueno, ¿y qué pasó acá? No, dale, 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 y bueno, y así fue. Entonces me hice caso a mí mismo y mí mismo también me hizo caso a mí. Qué bueno eso. Y quería preguntarte cuando contabas el arribo de ustedes a la Argentina, a Buenos Aires, ¿verdad? En esa recorrida y en los primeros tiempos, ¿podés decir que era más o menos como vos te imaginabas, lo que habías leído, lo que habías visto por ahí a través de distintos medios? Muy buena pregunta. Fue más de lo esperado, Ah, qué a todo bueno. nivel, o sea, fue a nivel cultural. Tenemos similitudes, Argentina y Colombia, en la afabilidad, en la alegría, en la juntada. Pero acá, bueno, Buenos Aires, estar a la 1 de la mañana y dos señoras grandes, muy elegantes ahí en calle Corrientes, una pelirroja con unos tacones, tomándose un café, una cerveza. Hay algo que, bueno, ustedes lo saben, que tiene Buenos Aires, ¿no? Que así como te arrolla, te da. Y es Eso fascinante. allá no sucede, esa realidad Y me refiero a estas horas que hablas vos claro, no, de esa y manera no, Silvia, lastimosamente. Sí ocurre, claro que sí, pero no con la noche de Buenos Aires, no sí, 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 eso es. con los espectáculos, bueno, ya tan integrados a la cultura, ¿no? Y no tiene que ver con tener o no dinero, desde ya está inmerso, Sí, la gente tiene un criterio. En Colombia, tristemente, por nuestra violencia interna, nos atrasó en muchas situaciones, la violencia, las horas de la noche, el tipo de claro. fiesta es otro. eh, y amo a Colombia, pues es mi país. Eh, pero también hay que ser realista con que esa violencia no dejó que culturalmente hubiésemos avanzado, ¿no? Colombia fue de los primeros países, si no estoy mal, el primero, donde llegaron las telecomunicaciones, el cine, sí, las escuelas de cine en esa época muy avanzadas, los equipos, ¿no? Mirá, no, eso no lo sabía. Sí, sí. Eso no lo sabía. En, si no estoy mal, la primera película latinoamericana fue en Colombia, en, no recuerdo bien la fecha, 1900 algo, recién los hermanos Lumière habían, bueno, en fin. Pero hay un quiebre, una ruptura cuando en el 49, si no estoy mal, matan a Gaitán en el Bogotazo. Perdón que me estoy extendiendo mucho, No, pero pero bueno, para conocer para un hacerlo corto, poquito más ahí acerca de la historia y lo que vos decís de esta diferencia. sí, en ese sentido, Latinoamérica, cada país tiene Sí, 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 su sí. historia. La de Sus Colombia, singularidades, sí. eh, ahí se hace una especie de ruptura y empiezan, ya habían antiguos conflictos, pero empiezan los Claro. conflictos, digamos, de la época. Y ya el tema de la tierra, la división de tierras y empezó ahí como a formarse un tema que luego se transformó con el narcotráfico y hizo que de alguna manera nuestra cultura, la cultura narco como que entró en nuestra cultura a todo nivel en las familias, inconsciente o conscientemente, pero inevitable, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado pienso yo que si hubiese Colombia, ¿cómo sería Colombia sin narcotráfico, por ejemplo? A veces estando acá en Mercedes, pienso que eh, la panadería continúa del abuelo, la ferretería del bisabuelo, sí, pero eh, aún así resistimos.
la alegría, la amabilidad, Sí, sí. la misma situación ha hecho que seamos también muy echados para adelante. Sí. Eso siempre se ve cuando uno conoce a alguna persona de allí. Eso siempre se ve. En Capital, vos decís, te sobrepasó, digamos, Sí, no, fue... tus expectativas en cuanto a lo que era la realidad, Sí, no, ¿no? total, no, total. Además, encontrarse uno con... Y la bienvenida, ¿no? Antes que nada, porque también pensaba, bueno, ¿será que si, Claro, no te si no, si no conocen. te reciben bien y bueno, no sé? Al otro día, después de llegar de Colombia, recuerdo que tenía mi mochila como con 30 paquetes de arepas para repartir y yo salí como si Alicia en el País de las Maravillas, sin saber dónde estaba y ahí en los puestos de diarios, oíste, disculpa, voy para Caballito. Sí, sí, anda por que el subte, que plum, 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 plum. Y feliz, 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 la verdad, todo. Ni hablar de la parte cultural, de la, como sociedad, la música, el cine, la literatura, como que estás más cerca, lo percibes más cerca de todo eso. Así que Buenos Aires fantástico, poder estudiar, pues estudiamos también en Buenos Aires. ¿Qué estudios realizaron ahí en Buenos Aires en esos comienzos? Bueno, mi amada esposa, que siempre también su familia, así como te conté la mía ¿Mm? y la mayoría de Colombia también es así. Entonces, ella venía con su proyecto también de artes. Y cuando entré al restaurante, al italiano, mm, recuerdo que le dije, bueno, ven para acá un tiempo, mientras también te acomodas con con tu proyecto. Y me decía que no, que ya pues en gastronomía, y yo que supuestamente era el que, supuestamente no, pero sí llevaba más bagaje. Claro. Y ¿Eh? Bien. entró al restaurante y a los 15 días, ¿qué? Em, fue, y es, pues creo que me lleva años luz a mí, en Sí. realidad. Sí, Miriam, prácticamente, y creo que también para ella fue una linda sorpresa. ¿Mm? Y le dije, Miri, sos fantástica, pero mira que he trabajado con miles de personas. Y me decía, no, ta, ta, ta. Y, bueno, y a ella le apasionaba también, le empezó a gustar. Entonces estuvimos mirando facultades y se metió a estudiar al Gato Dumas, Ah, crítica en la escuela del gastronómica. Gato. No nos daba para pagarlas a los dos. Entonces, bueno, ella entró, las guías las estudiábamos los dos y terminó ahí, a la par pues de trabajar ambos eh, eh, en los restaurantes o en el restaurante. Discúlpame, vos Sí, sí, dijiste, ella estudió crítica gastronómica, ¿verdad? sí, es prácticamente también como química, ¿no? Es un estudio minucioso casi que de cada producto que Ah, existe, bien. sus características también químicas, porque bueno, la cocina es una deconstrucción y una construcción, y no por combinar cosas que parecen Claro. y son muy buenas, entonces todo da en las proporciones adecuadas también para el alimento, ¿no? Cantidad de proteína, de legumbre, de vegetal, en fin, es Esa como un parte, digamos. diccionario, ¿no? Es Claro. como... eh, y a la par de hacer la carrera,
yo la hice, pero con escuela pública. Hice también todo el trayecto de cocina. Excelente, la verdad que agradezco mucho haber estudiado acá y en la facultad pública, gastronomía, siempre. Y nada, seguimos trabajando mucho, equipos, grupos, experiencias. Y luego ella ingresó al IAC. Y también, bueno, fantástica. Eso por un lado. Y por el lado de las artes, a mí me llevó a ser lo que ahora en realidad soy. Gracias a ella, no está acá, pero está presente. Y ya cuando se mezcló todo lo que hablamos antes y Sí. entró ya lo poco que yo sabía de historia del arte, pero a profundizar desde las pinturas rupestres hasta, no sé, llegar a Velázquez, a Rodin, a Goya. Me transformó. Es como que eh, me hizo, uno es la misma persona, pero nació también en mí gracias a ella. No solo por la gastronomía, sino visiones de mundo, ¿no? Claro, uno se va enriqueciendo, ¿cierto? Sí, nutriendo también de otros aspectos de la cultura más allá de la gastronomía. Sí, ya profundizar un poco en las cosas. Hoy en día que hay tanto ruido y tanta sobreinformación con todo, y es como tomarse el tiempo de poder decir no sé. Qué bueno eso. Hay demasiada superficialidad y poca profundidad, entonces si uno en realidad está interesado, la vocación, ¿no? Es como lo más lindo es que cada persona pueda hacer lo que quiera y desarrolle hacer en su vida, ¿no? La vocación es algo muy lindo cuando pasa de esa manera, ¿no? En mi caso, hace unos años estoy, digamos, disfrutando, después de tanto laburo, bueno, es una manera de conocer, no sé, el mundo, tantas personas del mundo. Yo no sé ni con cuántas personas ya he llegado a través de la gastronomía a hablar, ¿no? De diferentes partes del planeta. Y es una intimidad, ¿no? Cuando estás alrededor de una mesa. Es una intimidad. Pero eso también marca esto que vos decís de la intimidad y las ganas de aprender. Por ahí tus propias o sus, hablando en términos de la pareja, de esas características de vivirlo así, porque no siempre se vive así, ¿no? De esta cercanía, de este acompañamiento, de este compartir. Ustedes lo viven así. Sí, ¿no? totalmente. Pues además de ser pareja, somos compañeros, laboramos juntos. A mí me dicen, oíste, y no te cansas de que tienes a tu esposa siempre al lado. Y le digo, mira, si tuve la fortuna de encontrar una persona así en mi vida, entonces, ¿de qué se trata el amor? Si yo o alguien va a compartir la vida con alguien para estar aburrido, entonces, ¿para qué? Entonces, afortunadamente, no solo hacemos lo mismo, porque son muchas cosas las que hacemos y pensamos, pero todo el tiempo estamos en un feedback hermosísimo, todo el tiempo, muy lindo. No sé si yo llegara de la oficina y ella fuera contadora con respeto, ¿no? O tuviera otra profesión. Sí. Entonces yo le contaría de mis situaciones en el laburo y ella de las... Y
a diferencia de lo que hacemos cotidianamente los dos, que es un feedback. Todo el tiempo estamos creando. Pero además iba también en lo que hablábamos, la forma en que ustedes se vinculan con los otros, con los que trabajan, a los que les preparan la comida o en el lugar en el que ustedes tienen, ahora vamos a llegar a eso. Claro. A eso también se ve su propio sello, que a eso donde iba, que por ahí no es tan común encontrar este tipo de vínculo que establecen, además de ser propio de ustedes en Buenos Aires, con esta cuestión cultural, se debe haber acentuado, ¿no? Sí, Silvia, totalmente. Además, desaprender las cosas no lindas, ¿no? Porque la gastronomía siempre ha sido algo muy heavy, viene de, bueno, Francia, por ejemplo, con sus 400 o 500 años de liderazgo gastronómico occidental. En esa época también todo era muy medio militar, ¿no? Los cocineros con sus chaquetas y sus distinciones y el derecho de piso y eh, ni hablar de, bueno, más acá los 80s en Nueva York, qué sé yo, los 70s, la gastronomía, no es que cada país lo ha asumido a su manera, pero siempre en los pocos lugares y muchos años, he estado en pocos lugares y muchos años, además pues de los que han sido, digamos, también míos o en sociedades, huirle al derecho de piso, al maltrato, a los gritos, a que es como ir en contra también de que, bueno, si estoy, ¿por qué te gusta la gastronomía? No, porque mi abuelita, y bueno, sí, mi abuelita, pero entonces cuando estás en la cocina y estudiaste, ¿te transformas en qué? Entonces es como, bueno, el amor, la amabilidad, pues que estoy hablando muy cursi, pero en realidad son conceptos. La amabilidad es un concepto, y más en estos tiempos que corren de tanto egoísmo, es justamente de llevar a cabo, además son muchas horas, de hacerlo de la manera pues más creativa, más simpática, más cordial, ¿no? Entonces, ha sido como ese aprendizaje, ¿no? Y darlo, y es un feedback, la propia gente también te lo tira y no sé cuántos platillos o cuántos hemos hecho, sino que siempre estamos pensando en los que vamos a hacer de diferentes partes del mundo, ¿no? Con mucho respeto. Cuando tú dices que haces comida del mundo, es una responsabilidad que es mejor no meterte, porque estás metiéndote en una cultura que no es tuya a través de la comida, ¿no? Si haces una comida peruana, un ceviche o un tiradito o un lomo saltado, es como si fuese para una peruana o un peruano. O a lo sumo sería mi reversión, pero entonces no le digas comida peruana si no cumples también como con ese esa cultura, ¿no? Sí. Nosotros desarrollamos comida del mundo, pero es como si fuese para una abuela de ese país. Qué lindo, qué lindo ese concepto. Bueno, ¿cómo es que llegan a Mercedes? Como no sé si te había dicho a Franco, fue por la música. Ahí está. Nosotros estábamos ya pensando, ya habíamos terminado de estudiar, pero lo más importante es el fogueo. En gastronomía no aplica de que te graduaste y ya sos, sino que en 15 años o 10 hablamos. El ego también es otra cosa. Entonces, no puedes
para mí, ¿no? Hacer tu propia banda, hacer tu propio restaurante, si no te has dado la posibilidad Claro. de De recorrer recorrer, por claro. altos, bajos, porque en realidad eso es lo que te hace, ¿Mm? y además para la creatividad y la imaginación, es decir, no, si tú arrancas, no sé, sin haber tenido un fogueo, ¿de dónde vas a sacar las ideas? Claro. En un año, en dos. Entonces, mm, eh, no sabíamos, habíamos pensado en una playa en Ecuador, habíamos pensado, fuimos a Bolivia, en un momento a Cochabamba, la capital Ajá. cultural y gastronómica de Bolivia. Em, Llegamos a pensar en Colombia, en el mar, a ver dónde poníamos nuestro nidito ya después de Buenos Aires. Y en ese interín, un amigo músico que se fue de Colombia a Mississippi, ahí al sur de Estados Unidos, músico genial y hermosa persona, pues la dejamos de ver cuando nos vinimos a Buenos Aires, y al cabo de los años fue a tocar a Buenos Aires. Entonces nos encontramos con él una noche hermosa ahí en un bar, y él venía con una banda en la cual había un chico que tocaba en la Mississippi, una banda pues de Una acá. banda, sí. Y en fin, nuestro amigo siguió de gira y quedamos con el contacto de Rubén, de este amigo, músico, muy lindo, que vive ahí en Córdoba, San Marcos Sierras, enigmático pueblito. Sí. No lo conozco, pero Linda dicen que gente. es muy, muy Sí, singular, muy bello. en fin. Entonces, ahí ya tiene un amigo que en Córdoba, en la Cumbrecita, tiene uno o dos restaurantes. Entonces nos lo presentó y muy buena onda. Y al cabo de unos años nos contó que había un proyecto en una ciudad llamada Mercedes, en el aeródromo de Mercedes puntualmente, que querían hacer lo mismo que en Córdoba. Allá en la Cumbrecita, vuelos, bautismo, parapente, todo ese mundo, pues digamos, del mundo aéreo. Y nos contaron que si estábamos interesados, que bueno, esta gente iba a hacer esto, pero en gastronomía pues no tenían experiencia. Y la verdad es que no le dimos bolilla y la vida siguió. Nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ta, ta, ta. Ya estos amigos vinieron a Capital, nos contaron que el proyecto iba avanzando, que fuéramos a Mercedes, que ya estaban construyendo el hangar. Y eso fue antes de la pandemia, si no estoy mal, en octubre vinimos a Mercedes. 2019, 2018, 2019, sí, previa. Sí, por ahí, antes de la pandemia, el año anterior. La pandemia fue en enero, febrero, y nosotros, creo que en En octubre. marzo del 2020, siempre se me Ajá. quedó marzo del 2020. Sí, allá, bueno, en Buenos Aires estábamos muy bien, trabajando mucho en lindos lugares y aprendiendo mucho. Y conocimos el proyecto, vinimos a Mercedes, fuimos, bueno, al aeroclub, todo. Y finalmente nos propusieron que si les armábamos un menú, y bueno, ahí la cocina y todo, para ellos pues ahí tenerlo, querían algo diferente. Y para elaborar un menú, tú, bueno, tienes que buscar cómo se come acá, su cultura. Claro. Es realmente como un estudio antropológico, ¿no? Sí. Entonces empezamos acá en Mercedes a ir a cada lugar y conocer la gente y comer. Y nos extrañaba un poco lo cerca de Buenos Aires. Y lo tradicional, no porque esté mal, porque lo tradicional es vital.
siendo tan cerca de Buenos Aires. Conocemos lugares a 500, 600 kilómetros, pero eso así aparte nos dimos cuenta de la característica, digamos, puntual de las mercedinas y mercedinos. Estudiamos la historia de Mercedes para poder tener esa visión y nos empezamos a inquietar como, bueno, es una ciudad que es como en el tiempo, estás en la época de los abuelos y estás en la actual, ¿no? La siesta, vas a una farmacia y, bueno, no va a haber centros comerciales, hay una tranquilidad fantástica y su forma de vivir, que es casi que diría yo hoy en día un privilegio en el mundo de vivir así, pero en tiempo actual. Y bueno, empezamos y nos decían, acá mira, ¿no? Acá nosotros somos muy tradicionales y básicos, ustedes cocinan esto y esto, pero la verdad nosotros, y así nos decían y nosotros, mira, hasta que... ¿Qué cuestiones de pastas y asados? Más o menos No, así no, le decían, hay más cosas, ¿no? ¿cierto? Pero más tradicionales, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay un peruano, no hay un... Claro. Ya nos contaron hace años los lugares que llegaron a tener o que hubo antes. Sí, hubo. Y hubo varios que estuvieron unos años, después cerraron. Entonces, ¿y si nos vamos para Mercedes? Porque era como que todo en contra en nuestra... todo en contra. La fácil era no haber venido, pero justo siempre pensamos es en hacer posible lo imposible, ¿no? La peor es la que no se hace. Claro. O sea, la motivación y el impulso es justamente hagámoslo. Dejamos todo en Buenos Aires y llegamos a Mercedes, abrimos ahí en el lugar, en el Aeroclub. Hermoso lugar, unos atardeceres. Sí, hermoso. Además que llegaran 3 avioncitos como en Toy Story y a tomar limonada, a comerse una tempura, era como algo también nuevo. O sea, se encontró uno de Lobos con uno de no sé dónde aquí, se bajaron de la avioneta y vamos a almorzar. Pero verlo ahí aterrizar también muy emocionante, todo ese mundo. Claro. Muy lindo. Y así fue, empezamos a hacer los almuerzos, luego las cenas, unos atardeceres fantásticos. Mercedes tiene entre sus cosas lindas esos atardeceres, las noches, y allá específicamente, hermoso pues lugar. Y llegó la pandemia. Entonces, bueno, así estuvimos. Hemos hecho 3 inauguraciones en estos 5 años. Y la gente de a poco la fuimos conociendo. Era muy gracioso y muy lindo los encuentros porque de 5 personas me oían 4, como si fuera un fantasma. No, mira, no, la tempura. No, mira, no, sí, pero no, pero vení. Y de a poco, hasta ya el público de La Maloca, el de Mercedes, fantástico. Nos abrió el corazón, las puertas, gente muy linda y muy agradecidos. Y no solo es venir a comer, ¿no? No es solo es llenar la panza, sino queremos que sea inolvidable, que sea fantástico con tu familia o con tu pareja o hay gente que va a estar sola. Claro, sí, es como un momento de un mimo y nosotros buscamos siempre el producto y obviamente la preparación, la mezcla o lo que fuese que pensemos para ti. Entonces ha sido muy lindo el feedback de que ya la gente se siente como propia, ¿no? Como bueno.
¿Y ahora qué hay de nuevo? Bueno, dale. Qué lindo. Y que vuelven y ahí están. Sí, sí, pero es muy hermoso, es muy lindo. Que lo fundamental también, como lo fuiste ya comentando en otra parte de la charla, ese vínculo que se genera, que es conocer, no solo la respuesta del simple si estuvo rico o no, sino compartir experiencias, ¿no? Sí, Silvia, total. Creo que eso es fundamental. Y ahora que lo dices también, la pandemia no es es un caso como que lo quedó en un olvido en la gente, pero si nos ponemos a detener un poco en la pandemia, en lo que sucedió en nuestras vidas, en el planeta, que desafortunadamente derivaron en cosas no tan lindas, pensando antes que sí, que esto nos iba a humanizar más. Entonces, ver esa transformación post pandemia de la sociedad, ¿no? Sí. Y eso, pues, en el rango gastronómico también. Al tú no poder salir, claro, y que nunca cocinabas o nunca tenías tiempo por X o Y motivo, y de repente estabas sola o solo, o 2 o 3 o 5, y bueno, y ahora, y no sé, aprender a cocinar algo. No, pero, y bueno, dale. Entonces, en ese sentido fue muy positivo como ver cómo llegó después de la pandemia a estar en una mesa. Entonces, ahora siento más conocimiento, la gente es más canchera, no traga entero, que me parece muy bien, es más crítica, y más en estos tiempos tan difíciles que corren, ¿no? Ir a cenar ya prácticamente ahora, ¿no? Pero aún así es más fuerte lo cultural. Sí. La Argentina, el argentino, la comida es, o sea... Lo que yo voy a preguntarte a partir de esta realidad es, bueno, que compartas con lo que nos están mirando dónde está su espacio, los días de atención o digamos de apertura. Bueno, gracias. La Maloca es un lindo lugar, una casa antigua. Estuvimos ahí 4 meses refraccionándola, mimándola. Es como una casa, las Malocas, el significado de las Malocas eran lugares o puntos de encuentro, reunión. Creo que todavía hay alguna en Brasil. Pero bueno, siglos atrás las Malocas eran puntos de encuentro, reunión, de fijarse cuántas personas habían, cuántos niños, cuánto el tiempo que se cultivaba para 1000, 2000 o 500 personas. La Maloca es como una especie de casa, de hogar. Y bueno, por todo lo que hablamos antes. La Maloca está en el centro, estamos ahí en la 31 y 20. Sí. Entre 20 y 22. Y es un hogar, en realidad, para todas y todos. En Mercedes y sus alrededores es muy lindo porque Chivilcoy, Giles, La Plata, Moreno, Azcuénaga, qué sé yo, toda la gente también de alrededor hermosa, de Buenos Aires, nos viene a visitar. Ahí estamos con mucho cariño esperándolos a vivir la vida un poco más alegre. Y realmente doy fe del hermoso espacio, porque no quiero decir restaurante, el hermoso espacio de encuentro y la calidez, la humanidad y todo lo bueno que ofrecen. Así que quiero agradecerte, Gustavo, esta charla, este momento compartido, y bueno, ya nos seguiremos viendo allí, seguramente. Claro, muchas gracias. Sí, claro que sí, Silvia, gracias a ti, gracias a Franco por la invitación. Espero que estemos a la altura, pero muy agradecidos a ti y al equipo.
y en nombre de todo el grupo, porque solo soy una representación, sin el grupo no soy nada, y mi amada esposa, que ojalá en algún momento pueda estar sentada acá y estar ella. Sí, por eso siempre decimos hasta pronto. Pero sí, gracias. Y en algún otro momento quizás nos volvamos a encontrar. Bueno, muchas gracias a ti, gracias. por favor.